La noche antes del wedding, un grupo de amigos de Ethan Reynolds se reunieron para celebrar su última noche como soltero. En medio de sus bromas ruidosas, una joven mujer que lucía poco más que trozos de tela sujetó una rebanada de naranja entre sus labios y se inclinó ansiosamente hacia él. Mientras la multitud que los rodeaba explotaba en aclamaciones, Ethan se acercó, mordió la rebanada de naranja y luego se la pasó a otra mujer boca a boca, todo ello frente a mí, su prometida, sin la menor vacilación ni vergüenza. Me acurruqué en el rincón de la habitación y lo miré sin expresión. Como heredero de la empresa Roper, Ethan era absolutamente llamativo entre esta multitud. Aunque mi familia, los Harley, se había convertido recientemente en una fuerza ascendente en el mundo empresarial, para él éramos nada más que Parvenus Upstart, claramente me despreciaba. Pero debido a que mi familia tenía más capital líquido suficiente para cubrir los agujeros financieros en la fortuna de la familia Reynolds, su madre me entregó a él como un favor, otorgándome el llamado derecho de ser su futura esposa legítima para eventualmente sacarlo de su mar de mujeres y traerlo de vuelta sano y salvo. Así que me senté allí sin emociones en el sofá de la esquina, completamente inconsciente de que un invitado no invitado había llegado. ¿Cuándo te volviste así, bebiendo tanto? ¿Por qué tu esposa no hace nada al respecto? La exnovia de Ethan, Rachel Carter, estaba en el umbral con los ojos llorosos. Empujó a un lado a las mujeres mal vestidas que lo rodeaban, provocando un grito afilado. Ethan sonrió con arrogancia, miró a la furiosa Rachel y burló: mi esposa no se preocupa. ¿Quién eres tú para preocuparte? Luego se volvió y me miró, como si todo esto no tuviera nada que ver conmigo. Con una sonrisa amarga retorcida, más fea que el llanto, levantó un vaso y dijo: muy bien. Llámame patética por seguir preocupándome por ti, dijo Rachel con voz temblorosa mientras trataba de mantenerse en pie. No olvides que fui yo quien ayudó a curar tu estómago. Incluso si me odias ahora, por favor no te hagas daño a ti mismo así, no sigas bebiendo. Aunque Ethan actuó indiferente, noté que sus puños se cerraron fuertemente cuando escuchó sus palabras. No pude evitar maravillarme de cuánto poder aún podía tener un llamado primer amor sobre él. Claramente, Rachel también notó su reacción. Su voz se suavizó: Ethan, vine hoy a desearte felices bodas. No asistiré a la boda mañana. Solo quería verte una última vez. ¿Puedes abrazarme una vez más? Tenía los ojos rojos y su mirada se desvió hacia mí de vez en cuando. Sus palabras estaban llenas de espinas, pero su tono era tan lastimoso que era difícil sentirle rabia. La habitación cayó en un silencio total. El único sonido que quedaba era la pequeña explosión de rocas del juego Gold Miner que estaba jugando en mi teléfono. No estaba completamente indiferente, pero todos aquí sabían exactamente qué lugar tenía Rachel en el corazón de Ethan. Eran como una escena de una vieja telenovela, constantemente atrapados en un baile de persecución y huida. Pero Rachel no era tan constante como Ethan creía. Cuando se supo que la familia Reynolds estaba enfrentando una crisis financiera, ella no dudó ni una noche. Incluso antes de que su madre se pusiera en contacto conmigo, Rachel ya se había arrojado en los brazos de otro en un bar. Poco después, se casó con otro hombre. Rachel se convirtió en la luna de miel inalcanzable de su pasado, y los dos no se habían visto desde entonces. Si no hubiera reaparecido como posible pareja y nuestras familias no hubieran anunciado la boda, probablemente no hubiera aparecido en absoluto. Sus pequeños planes estaban claros para mí, claros para todos los demás y, sobre todo, claros para Ethan mismo. Pero saber la verdad no significa poder aceptarla. Preferiría culpar a su madre de todo antes que admitir que su preciosa luna de miel se había marchado voluntariamente. En el silencio mortal, Ethan abrazó a Rachel. Sus manos la rodearon suavemente, su espalda se curvó ligeramente, como si estuviera tratando de proteger algo que nunca podría poseer realmente. Rachel se echó a llorar en sus brazos. No te cases, sollozó. Sabes que soy miserable, así que por favor no me dejes. La provocación me golpeó directamente en la cara. Ya no podía evitarla. Finalmente levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. El rostro de Ethan se había puesto negro como el hollín. No sabía qué esperaba que dijera. Esperaba que rogara una vez más, como lo había hecho tantas veces en los últimos 3 años, que cortara definitivamente las cosas con su ex. O esperaba que le diera un respiro esta noche, la noche antes de la boda, y le diera un poco de libertad para que no arruinara su estado de ánimo. Después de todo, todos en este juego estaban haciendo negocios. Nadie quería complicarse las cosas más de la cuenta. Así que pensé exactamente un segundo y elegí decisivamente la escalera. Mientras bajaba la cabeza para continuar buscando oro en mi teléfono, escuché a Ethan apretar los dientes. Su voz parecía llena de rabia, o tal vez era un ruego para desaparecer.
Si solo me lo pides, te escucharé, susurró Rachel. ¿Realmente estaba pidiéndome que rogara por él, como lo había hecho en los últimos años? ¿Rogarle que mostrara algo de respeto básico hacia mí, su prometida? Ese pensamiento encendió un fuego silencioso en mi pecho. Parecía que Ethan Reynolds se había olvidado de algunas cosas. En una relación, además de las súplicas humildes y las negociaciones educadas, hay otras formas de comunicación, como la que estaba haciendo en ese momento. Acababa de tomar una foto de los dos enlazados y luego descargué mi dedo sobre el botón de enviar. Esto se llamaba amenaza. Ethan no se enojó, en cambio, soltó una risa fría y me miró como si fuera una completa extraña. ¿Realmente crees que me importa eso? Mientras tu familia esté dispuesta a hacer un poco más de concesiones en el acuerdo de inversión, olvida a mis padres. Incluso tus propios padres te dirían que no te tomes en serio. Sonreí y luego le miré a los ojos. Tienes razón. Has estado pisoteando mi dignidad durante años como si no fuera nada. ¿Por qué te importaría? Pero solo porque no te importa, no significa que a la señorita Carter no le importe. Incliné ligeramente mi teléfono. Podría enviar esto al presidente Chow de Venturegate. Me imagino que le interesaría saber lo que hace su esposa esta noche. Al escuchar eso, el rostro de Rachel se puso pálido. Hace años, Rachel había caído literalmente en los brazos de Benjamin Chow en una discoteca. Él acababa de perder a su amada esposa en ese momento, y Rachel, que se asemejaba vagamente a ella, aprovechó eso para ascender. Pensó que había ganado el billete de oro, creyendo que podría afianzar su posición trayendo un hijo suyo. Pero dentro de 6 meses, los medios estaban llenos de rumores de que Benjamin estaba rodeado de mujeres, cada una más similar a su difunta esposa que Rachel, y cada una con trampas más astutas. Ahora, Rachel, sin hijos y apenas manteniendo el título de señora Chow, no podía permitirse ningún escándalo, especialmente uno que sugiriera que aún tenía lazos desordenados con su exnovio. Las consecuencias de una foto como esta, perdería todo. Sus labios temblaron y trató de empujar a Ethan, pero él la abrazó más fuerte. Soy yo quien no puedo soltar, dije con voz firme. ¿Por qué lo estás complicando? No olvides que no eres señora Reynolds todavía. Deja de actuar tan altanera. Pídale perdón. No hagas que tenga que repetírtelo, amenazó Ethan, siempre igual. Creía que no podía vivir sin él. Risas y luego le señalé a la mujer casada en sus brazos. Muy bien, me apartaré y se la dejaré a ella. Ah, espera, eso es cierto. Tu familia nunca dejaría que una amante ocupara ese lugar. Rachel claramente también lo entendió. Su rostro se puso blanco como una sábana y lloró tanto que casi se desmayó. Fui yo y Ethan juntos primero. No soy la otra mujer. Nadie tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ethan se acercara a mí y me diera una bofetada en la cara, tan fuerte que mi cabeza se volvió a un lado. Sus ojos estaban oscuros y furiosos mientras me miraba, igual que ese día hace 3 años. Cuando nuestras familias anunciaron nuestro compromiso, ese día me miró de la misma manera, como si fuera su enemiga. Me advirtió, eres solo un partido político. Rachel es la mujer que amo, así que no salgas de línea. No olvides que tu familia todavía depende de nosotros para sobrevivir. Por esa sola frase, anduve con cuidado alrededor de él durante 3 años enteros. Nunca crucé la línea que él trazó, excepto para mantener las apariencias y alejar a las mujeres con las que había terminado de jugar. Nunca interferí en su vida nocturna. Estuve detrás de él en silencio durante 3 años, tragué cada humillación. Me convertí en el chiste de todos. Todos sus amigos me trataban como una tonta enamorada patética, pero Ethan. Entonces, sí, necesitábamos de tu familia para Scrapping Bay. Si tuviera la oportunidad de casarme contigo, mis padres harían cualquier cosa para lograrlo. Pero los tiempos han cambiado en los últimos 3 años. Las mareas del negocio han cambiado. Los emprendimientos de mi familia han volado. Nuestra asociación con la familia Reynolds se ha convertido en beneficiosa para ambos lados. Tal vez todavía tengas la ventaja. Pero ya no estamos en la era en la que una sola frase tuya podría hacer que tembláramos. Tocé mi mejilla izquierda, donde el dolor se incrustaba en la piel. Ethan podría ser un bribón, pero nunca pensé que realmente me pegara por Rachel. Formé una sonrisa fría con mis labios y mis dedos bailaron por la pantalla. Tocó un par de veces en la ventana de chat. Luego me volví y salí de la habitación privada. Detrás de mí, escuché a un amigo de Ethan tratando nerviosamente de calmarlo. Ethan, realmente se fue. La voz de Ethan llegó fría y compuesta, tan fría que hacía odiarlo. La boda es mañana. Volverá obediente. Al final, ese puesto siempre le ha pertenecido. Es solo cuestión de tiempo.
¿Qué más podría estar insatisfecho? Caminé hasta el costado de la calle. El viento del principios de otoño traía un frío agudo y me abracé el abrigo más fuerte. En mi teléfono vi un mensaje de mi madre. Después de enterarse del comportamiento vergonzoso de Ethan esta noche, me envió un largo mensaje de consuelo, pero incluso cuando respondí, mamá, me pegó. Duele mucho. Daba vueltas alrededor del tema una y otra vez y, finalmente, seguía instándome a ser sensata y mantener la relación entre nuestras dos familias. Todavía tenemos que hacer negocios con los Reynolds, dijo. Los hombres son así. Toda mujer pasa por algo así. Para ella, no era más que una herramienta para asegurar el estatus y los recursos de la familia. ¿Y si tenía que sufrir un poco de humillación? Ella había pasado por lo mismo. Era una transacción que ella había calculado años con anticipación, así como ella misma lo había sido. Tal vez hubiera algo de emoción genuina enterrada allí, pero nunca superaría el orgullo, la imagen o la estrategia. Lo esperaba, pero todavía sentí un escalofrío de decepción. Metí el teléfono en el bolso y miré hacia arriba. En la esquina de la calle estaba un hombre con un abrigo de trinchera azul eléctrico. Claramente había estado esperando un rato. Avanzó y presionó una bebida fría contra mi mejilla. Después de frotarla un par de veces para aliviar el dolor, finalmente habló. Ethan siempre ha sido así, consentido hasta la médula. Todo lo que quería se le daba en bandeja de plata, así que nunca aprendió a valorar nada. Pero estar con él significa que nunca tendrás que preocuparte por comida o dinero. Es una vida estable, a diferencia de estar conmigo. Nunca fui la primera elección de los Reynolds. Si me eliges, no será el camino más fácil, dijo Lucas Reynolds con voz calmada y refinada. Sus ojos eran cálidos y sinceros. Incluso sabiendo que toda esta situación podía beneficiarlo, tuvo la bondad de explicarme todo. Sin ocultar nada, era el medio hermano de Ethan, mismo padre, diferente madre. Su propia madre murió durante el parto. Y su padre se casó de nuevo poco después, diciendo que un niño ne hereda moter. Esa nueva madre, la madre de Ethan, al principio fue distante y fría con Lucas. Pero un día descubrió una foto de la madre biológica de Lucas escondida en una caja fuerte, el mismo nariz afilado, los mismos ojos brillantes. Si pones sus fotos lado a lado, incluso Lucas se podría confundir. Este mundo realmente era una parodia cruel de identidad y sustitución. Desde ese día, Lucas se convirtió en una espina en el costado de la madre de Ethan, especialmente a medida que crecía y vegan a mostrar un verdadero talento para los negocios. Mientras que Ethan, a pesar de ser educado como heredero, tomó decisiones deficientes una y otra vez. El contraste era evidente, los accionistas comenzaron a quejarse. La junta de directores comenzó a presionar a la familia. Esa espina se hincó cada vez más en su corazón. La madre de Ethan tenía mucho enojo, pero no podía desahogarse en su hijo preciado, así que se lo quitaba con Lucas. En el peor momento de su supresión, Lucas fue completamente marginalizado en la empresa. Una noche terminó bebiendo solo en un bar. Y esa noche yo fui echada de una habitación privada por pulsar el timbre equivocado. Uno perdido, el otro humillado. Mirando hacia atrás, tal vez estábamos destinados a conocernos. Enlacé mi brazo con el suyo. Sentí que su cuerpo se tensó ligeramente, luego señalé el letrero metálico en la esquina de la calle. Nuestros reflejos coincidían en la superficie brillante, a la perfección. Lucas, no quiero ser una ficha de negocios. Y tú no quieres quedar en la sombra de ese idiota de hermano pequeño toda la vida, ¿verdad? Ethan es demasiado arrogante. Aún cree que estoy desesperadamente enamorada de él, pero eres mejor. Esto funciona mejor para ambos. Sonreí con voz firme. No hablemos de sentimientos, hablemos de beneficios. Mi compromiso contigo es los 400 millones de capital ocioso. Mi familia puede invertir, así que no me decepciones. Lucas movió su brazo y me acercó más, riendo entre dientes. ¿Sin sentimientos? Hubo un destello de arrepentimiento en su voz, tan breve que casi lo perdí. Me llamó la atención. Pero no encontré las palabras para preguntar. Selena, dijo suavemente, si me eliges, no necesito ningún compromiso. Pero gracias. También te daré un regalo mañana. Lucas me llevó a un pequeño apartamento que había comprado en el centro de la ciudad. Desde la ventana, se veía el letrero iluminado del grupo Roper y las ventanales de la oficina del CEO en la planta alta. La luz cálida de la habitación se mezcló con el alcohol que ya corría por mi cuerpo, y algo en mí de repente se sintió más audaz, más libre, como si ya no needé una razón para arriesgarse. Me arrojé en su cama sin reservas. Estoy acostada en la cama que un día estará en nuestra casa futura, ¿no te importa? Lucas terminó su simple rutina nocturna y salió del baño.
No me importa, pero sinceramente te sugiero que te pongas una mascarilla facial, si no te arrepentirás mañana. Después de todo, eres la protagonista indiscutible que debe brillar más que todos. De camino a casa, lo molestado constantemente, tratando de que me dijera que tenía planeado para mañana. Pero Lucas fue terco, no importa lo que dijera, no me dio ni una pista. Me burlo solo para mantenerme en suspenso. Ya era de noche cuando Lucas mostró otro lado de su personalidad. Calmo, paciente e inesperadamente gentil, trajo un recipiente con agua tibia y espuma limpiadora, como si no tuviera cansancio en absoluto. Me ayudó a lavar el rostro con cuidado, diciendo que podía tratar este lugar como mi spa habitual. Después de limpiar la piel, aplicó una capa de mascarilla facial y masajeó mis templos suavemente. Mi teléfono zumbó un par de veces. Eran los mensajes azucarados de Ethan enviándome otro round. Selena, Rachel estaba borracha anoche y solo hablaba sin sentido. No te lo tomes a mal. La forma en que los Reynolds se disculpaban, como si simplemente inclinar la cabeza un poco fuera suficiente para merecer el perdón universal, me ponía enferma. Borré sus mensajes de basura sin dudarlo y luego apagué el teléfono por completo. Durante más de 20 años, mi vida había estado llena de responsabilidades académicas interminables, solo para luego quedar atada por un compromiso arreglado. Especialmente en los últimos 3 años atada a Ethan, no había vivido un solo instante como yo misma. Cada segundo, había caminado sobre huevos, temiendo que mi llamado prometido me metiera en algún escándalo. Este mundo nunca es justo con las mujeres. Cuando un hombre infiel, las portadas aún logran arrastrar el nombre de su pareja a la portada. Luego, la sociedad la convierte en tema de chismes durante el café y el brunch. Lucas, sin embargo, su presencia fue la primera vez que sentí un raro sentimiento de empatía y un sorprendente momento de calma. Su mano pasó suavemente por mi cabello. Me esquinté hacia él por el rabillo del ojo, echando un vistazo furtivo. Pero mi corazón saltó al ver lo cerca que estaba su cara, demasiado cerca, podía ver cada pestaña de sus párpados. La punta de su nariz, su respiración cálida rozó suavemente mi frente. El ambiente parecía cargado, embriagador. Si hubiera sido un spa real, definitivamente no hubiera pasado como un técnico adecuado. Lucas, dudé y sonrió débilmente, en realidad, estaba pensando si el compromiso hubiera sido entre tú y yo en lugar de... Tal vez las cosas hubieran salido diferente. Creo que realmente podría haberme enamorado de ti, pero no dije nada de eso en voz alta. Su situación en la familia Reynolds era incluso peor que la mía en la familia Harley. ¿Quién era yo para hablar de justicia o anhelo? Así que me contuve y en cambio dije, con las mejillas encendidas, eres realmente guapo. Pero cuando vayamos a registrar el matrimonio, puedes intentar no verte mejor que yo. Cuando desperté a la mañana siguiente, una sábana delgada estaba echada sobre mí, aún cargando el ligero aroma a menta de Lucas. Miré el segundero que ticoteaba en el reloj de pared, la ansiedad se apelmazaba más en mi pecho. Cambiar el novio en el último minuto, una idea tan loca y descuidada. ¿Por qué Lucas incluso había aceptado ayudarme? ¿Todo saldría bien? ¿La familia Reynolds lo aceptaría? Pero Lucas parecía completamente imperturbable. Sacó una nueva bufanda de seda de su cajón y me la ató suavemente alrededor del cuello. Luego, tomando mi mano, me llevó a la puerta. Me dejó en el lugar de la boda antes de salir a negociar con la familia Reynolds. Estaba nerviosa, pero seguí adelante. Paso a paso, me puse el vestido de novia. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando se abrió la puerta y finalmente llegó Ethan, arreglado, pulido y proper. Era la primera vez que me veía en un vestido de novia. El remordimiento estaba escrito en todo su rostro. Probablemente resultado de lo que Rachel o su madre le hubieran dicho, quizá alguien le hubiera advertido que me mostrara respeto. Por una vez, se detuvo detrás de mí, con la voz suave y medida. Selena, estaba borracho anoche, pero como nos casamos, te daré la dignidad que mereces. Había un deje de culpa en su tono. No tuve que adivinar, seguro que había pasado toda la noche enredado con Rachel otra vez. Dignidad, allí estaba otra vez, esa palabra que les encantaba usar en familias como la nuestra. Mientras se mantuvieran las apariencias, a nadie le parecía importar el putrefacto que se escondía debajo de la superficie. Oh, Ethan, dije con voz calmada pero fría, puede que no lo creas, pero ya no quiero eso. Frunció el cejas, tal vez porque todavía le quedaba algo de remordimiento. Por una vez, no me respondió con asperezas ni me menospreció. Intentó acercarse, pero hice señas a la maquilladora para que lo escoltara hacia afuera. Y otra vez, tenía ese aspecto herido, blando, como si fuera él el que estaba siendo perjudicado. Justo antes de salir, Ethan masculló torpemente. Selena,
créaselo o no, anoche no pasó nada entre Rachel y yo. No del todo, quiero decir, hubo besos, abrazos, pero no llegamos al final. Lo dijo tan casualmente, como si tan solo no hubieran cruzado esa línea final, hubiera preservado el monopolio moral de ser un hombre decente. Absurdo. Lo que probablemente no había visto todavía eran las noticias. Alguien había copiado las imágenes de seguridad del bar. Y las imágenes de él y Rachel abrazados en el umbral ya estaban llamando la atención de los paparazzi astutos. Y una vez que los paparazzi lo detectaran, no solo el círculo social lo sabría, también el marido de Rachel. Y ese hombre no era alguien que dejara las cosas pasar así que ya podía imaginarlo. Rachel nunca se rendiría, apostaría todo lo que tenía para arrastrar a Ethan a su lado, sin importar el costo. Mi teléfono vibró violentamente, una avalancha de mensajes de Rachel llenó la pantalla. ¿Sabes ese vestido de novia que llevas? Eri Jennelly fue elegido para mí. Tiene mi nombre en el pedido. Sus mensajes estaban llenos de envidia y provocación, y de repente comencé a entender cuál podría haber sido la sorpresa de Lucas para mí. No pude evitar la sonrisa que se curvaba en la esquina de mis labios. Ethan Reynolds, ¿qué elegirás? ¿Tu brillante futuro o tu primer amor? Cuando los invitados de la boda finalmente se sentaron, entré en el pasillo con mi vestido de novia, su largo tren se extendía detrás de mí. Estaba a punto de caminar hacia el centro del salón de banquetes cuando ocurrió el accidente inesperado que habíamos planeado. A tiempo y, para mi sorpresa, sentí una oleada de alivio, porque incluso si esta boda estaba destinada a ser interrumpida. No quería tener que recitar votos poéticos de amor eterno a Ethan, eso habría sido demasiado maldito. En ese momento, Rachel apareció también vestida de novia. Se abrió paso hasta el centro de la multitud y gritó hacia el escenario, directamente a Ethan. Ethan. Fui una cobarde y perdí mi oportunidad una vez. No quiero perderla otra vez. No tenía razón, para ser honestos, ese vestido le quedaba mejor a ella que a mí. Parecía hecho a medida para ella, pero el ajuste ceñido también lo hacía obvio. Su abdomen inferior estaba ligeramente redondeado, incluso lo afianzó a propósito como un reto. Nuestro hijo ya tiene 13 semanas. Incluso si la familia Reynolds no me quiere, ¿tú también vas a rechazar a tu propia sangre? Me quedé paralizada. No esperaba que estuviera embarazada. En los últimos 3 años, nunca esperé que Ethan me amara, ni siquiera que fuese fiel, pero al menos esperaba el mínimo. Un poquito de respeto debido a un prometido. Al parecer, eso era demasiado pedir. ¡Qué ridículo! En los matrimonios de la alta sociedad, la fidelidad ya no era ni siquiera el límite base. El verdadero límite era, no tener un hijo con otra persona, y Ethan ni siquiera podía lograr eso. Enderecé la espalda y me acerqué a él, luego, con toda la fuerza de mi cuerpo, le di una fuerte bofetada en la cara. Esa es solo una bofetada, Ethan. Considera que te estoy haciendo un favor. Rachel todavía es legalmente esposa de otro. Si esta noticia hubiera salido después de casarnos, no solo tu familia, que ya está en declive, sufriría el golpe, también la reputación de mi familia se arruinaría. Las damas de honor detrás de mí, jóvenes socialitas de otras familias adineradas que tenían lazos cercanos con la mía, murmuraron entre sí. Una de ellas, conocida por ser franca, frunció los labios y dijo en voz alta, 13 semanas y ya se ve así. Ese embarazo parece más un cojín que un bebé. Hoy en día, hay muchas mujeres que tratan de casarse con poder. Usarán cualquier truco. No te tome a mal, hermana. Otra interrumpió, sus palabras no regañaron directamente a la familia Reynolds, pero tocaron una fibra dolorosa. El rostro de Ethan se puso cada vez más oscuro al escuchar a su querido primer amor ser llamada una manipuladora ambiciosa por los demás. Y no poder defenderla debió dolerle. Selena, te daré una explicación, dijo rígidamente. No es necesario, lo interrumpí. A menos que estés listo para jurar que nunca dormiste con ella. ¿Qué necesitas? ¿Que los medios filtre las sábanas de tu hotel antes de admitirlo? Y no me digas que de alguna manera quedó embarazada por accidente. Tú eres el imprudente. Ethan abrió la boca para defenderse. Esta vez realmente actuó por impulso. Antes de que pudiera terminar, Rachel levantó la mano dramáticamente y lanzó un montón completo de resultados de exámenes prenatales al aire. Los invitados exclamaron asombrados, los papeles volaron como copos de nieve. ¿Y si metí un cojín debajo de este vestido? Gritó. ¿Y si exageré las cosas? Tengo 13 semanas de embarazo. Y los rumores sobre mí y Ethan ya están en toda internet. El rostro de Ethan se puso completamente pálido, no pudo decir una sola palabra. 13 semanas, coincidía perfectamente con cuando Ethan y yo anunciamos nuestro compromiso.
No podía dejar ir a su querido primer amor, y Rachel no podía olvidarse de cómo era ser adorada por él. Así que los dos se apresuraron a reavivar su romance. Ansiosos, egoístas, despreocupados. La multitud estalló en murmullos y susurros, el ruido creció hasta convertirse en un zumbido caótico. La madre de Ethan parecía a punto de desmayarse de rabia, agarró el vaso de agua que tenía al lado y se lo lanzó a Rachel. Tal vez eso le recordó a Ethan las veces que Rachel había sufrido la ira de su madre por su culpa. Por instinto, saltó del escenario y la amparó con los brazos. Una vez más pisoteando mi dignidad frente a todos. Ethan, ¿sabes lo que estás haciendo?, gritó la señora Reynolds. Su voz temblaba de furia, y eso finalmente sacó a Ethan de su trance. Lentamente soltó su agarre sobre Rachel, pareciendo confundido. La parecía que acababa de darse cuenta de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. En el preciso momento en que Rachel salió vestida de novia, los medios explotaron. La multitud de paparazzi que llevaban tiempo esperando fuera del lugar irrumpió como una manada de perros hambrientos de sangre, con cámaras y lentes listos. Desesperados por sacar el próximo gran escándalo. El puesto de Ethan en el grupo Roper siempre había sido inestable, sostenido solo por el apoyo de sus padres. Y por el respaldo de mi propia familia Harley. El espectáculo dramático de Rachel hoy no solo puso en peligro su ascenso a gerente general. Incluso podría perder su cargo actual de vicepresidente. Desde el escenario, vi a mi madre, por lo general reservada y compuesta, apretarse con fuerza la manga de la señora Reynolds. Su tez tan cuidadosamente mantenida se había puesto roja y moteada. Quizá recordaba como en su propio matrimonio. Salió un escándalo de que mi padre había estado con alguna mujer en un yate. Y como esa humillación la seguía como una sombra desde hace años. Tembló de pies a cabeza, no porque temiera a los medios, sino por lo que diría la alta sociedad. El chisme entre las socialitas nunca muere realmente. Simplemente se mueve en susurros de una fiesta a la siguiente. Me miró en el escenario con lágrimas cayendo por su rostro. Pude adivinar por la forma en que se movían sus labios que estaba llamando mi apodo de infancia, su expresión llena de tristeza. No sabía si era realmente por mí o solo por la reputación que habíamos perdido. Me pellizqué fuerte, forzando a que se me humedecieran los ojos. Luego, frente a la multitud, me dejé caer dramáticamente en los brazos de alguien. Tenía que ser la víctima perfecta, me desmayé al instante y fue trasladada a un hospital. En el West End de la ciudad. A pesar de que la familia Reynolds hizo todo lo posible por controlar la situación, algunas fotos borrosas y largos fragmentos de audio aún filtraron. Se propagaron como un incendio en seco, y así, todo el desastre se hizo público. Mientras los demás especulaban si los Harley y los Reynolds romperían su alianza por esto, yo estaba sentada en mi cama de hospital, frente a una cámara y les hablé calmamente a los reporteros. Gracias a todos por su preocupación y atención, como hija de mis padres, les debo una vida de gratitud. No permitiré que un momento de resentimiento personal destruya sus esfuerzos bien intencionados. Creo que los señores Reynolds nos darán una resolución adecuada. La familia Harley y los Reynolds han sido socios de negocios durante muchos años, incluso si nuestra dinámica de poder ha cambiado ligeramente. Este tipo de relación no puede determinarse por ganancias o pérdidas a corto plazo. Todos saben que si cualquiera de las partes insiste en romper este vínculo, ambas terminarán sintiéndose lastimadas. Era la hija mayor de la familia Harley, y más que eso, era la víctima clara de esta alianza. Frente a las cámaras, forcé una sonrisa cansada y insistí en proteger los intereses de nuestra familia. Cualquiera que viera esto sentiría ganas de llorar. Mis padres vinieron a verme un par de veces después de eso, por supuesto, vieron a través de mi pequeño performance, pero nunca dijeron una palabra. Con la narrativa pública cuidadosamente manejada, el nombre Harley subió en popularidad y los comentarios en línea sobre las acciones fueron abrumadoramente positivos. Lo que benefició nuestra imagen y los resultados financieros, y yo sabía una cosa bien, aquellos que tenían que ganar nunca dirían nada. Eso era algo que había aprendido viendo a mi hermano menor a lo largo de estos años. Una tarde con brisa. Mi madre suavizó suavemente las mechas desordenadas en mis sienes y luego Sleeping Nur Household Registration Booklet into my hand. Todavía había una pizca de duda en sus ojos cuando dijo, «En serio, Selena, lo he pensado bien. Realmente no hay nada tan genial en la vida de la alta sociedad. Si no estás feliz, incluso si no quieres casarte». Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. «No es necesario, mamá. Los Reynolds no tienen una hija, y dudo que esperes que tu precioso hijo se case con su familia». Incluso mientras las palabras salían de mi boca, me asustaron. Había pensado,
Me había quedado indiferente, pensaba que mi corazón no se movería más, pero la amargura en mi tono me delató. Se quedó paralizada un segundo y luego miró mis ojos calmos e impenetrables. Por el puesto de tu hijo en esta familia, me sacrificarás en cualquier caso, ¿no? Ella evadió mi mirada y no dijo nada, salió silenciosamente de la habitación. La puerta se abrió detrás de ella, solo para revelar la resolución adecuada que habían prometido. Lucas entró cargando flores, saludó respetuosamente a mi madre y la luz del sol se derramó sobre él. Proyectando un brillo cálido, casi gentil, parecía cansado, su cabello un poco desordenado, no como de costumbre impecable. Colocó las flores en mi mesita de noche y comenzó a pelarme una manzana en silencio. Gracias, Lucas, dije en voz baja, pero realmente no me gustan las manzanas. Se detuvo, miró la fruta. Viste que tu madre las trajo, ¿verdad? No sabía que soy alérgica a las manzanas. Lo siento, Selena. Está bien, dije, tú eres la única persona a la que nunca tienes que pedir perdón. El silencio se instaló entre nosotros, lento y pesado. Miré su rostro cansado y pregunté suavemente, «Has tenido un largo día, ¿verdad?» Sus hombros se detuvieron un segundo antes de responder con un toque de timidez, «Está bien. Recuerdo que una vez dijiste que, el día en que nos registremos como casados, no puedo lucir mejor que tú, así que anoche me quedé despierto a propósito». Colocó su propio libro de registro familiar en la mesita de noche y sacó un anillo. «Selena, incluso si esto comenzó como un acuerdo de negocios, todavía creo que mereces una propuesta adecuada. Gracias por elegirme cuando no tenía nada. Si tengo la suerte de compartir incluso una pequeña parte de tu vida, ese será mi mayor honor». Su postura era humilde cuando se inclinó y besó mi mano, nunca me forzó a ponerme el anillo. Pero ya tenía puesto el anillo en el dedo anular izquierdo, como si dijera que estaba unido a mí de buena gana. Desplegó lo que al principio pensé que era un acuerdo prenupcial, pero en la página había un comunicado. Lucas Reynolds transfirió voluntariamente el 10% de las acciones del grupo Roper a la señorita Selena Harley antes del matrimonio. Ahora no tengo mucho, dijo, pero estoy dispuesto a darte todo lo que tengo. Si la señora Reynolds hubiera escuchado eso, probablemente se hubiera desmayado de rabia. Una participación del 10% en una empresa cotizada en bolsa era una cantidad asombrosa para cualquier accionista privado. Incluso después de luchar toda su vida, la señora Reynolds solo logró secure 3%. Las lágrimas me rodaron por las mejillas antes de poder detenerlas. Había fingido no importarme durante tanto tiempo que ahora, cuando alguien finalmente me dio su corazón sin cálculos, no pude fingir ser indiferente. Con dedos temblorosos, me puse el anillo de diamante en mi propio dedo anular izquierdo, el ajuste era perfecto, perfecto. Había sido diseñado solo para mí, por fin, algo que no estaba destinado a otra persona. Selena, ¿qué estás haciendo? La puerta de la habitación de hospital volvió a abrirse. Ethan estaba en el umbral cargando una bolsa de manzanas, su rostro pálido como el papel. Lucas ni siquiera se volvió a mirar, solo me vio poner el anillo y luego sonrió con satisfacción tranquila. «Te sienta bien, fue hecho especialmente para ti. No habrá otra mujer mostrándose ante ti usando lo mismo». Aún no se había girado, pero cada palabra goteaba de ironía cortante. Entonces llegó la voz temblorosa de Ethan, «No es lo que piensas. Ese vestido de novia que llevó Rachel, puedo explicarlo. La consiguió contacto con mi diseñador a través de mi teléfono. No le di permiso». Su explicación era débil, afortunadamente ya no me importaba lo suficiente para escuchar. Después de aquel fracaso en la boda, Ethan había sido encerrado por su padre. Esta vez realmente se había pasado de la raya, el escándalo en la boda había dejado a la familia Roper desconcertada. Si Lucas no hubiera acudido apresuradamente a suprimir la prensa, el daño podría haberse ido mucho peor. Ethan fue suspendido y removido temporalmente de su puesto. Lucas, el que salvó la situación, fue promovido en su lugar. Todo el mundo había visto firsthand la capacidad y los resultados de Lucas, su promoción no solo estaba ganada, era esperada. Incluso la señora Reynolds, que había hecho todo lo posible para bloquearlo, quedó impotente. Se dice que se derrumbó frente al señor Reynolds, gritando, «Es solo un hijo ilegítimo, ¿por qué lo ayudas en lugar de tu propio hijo?». A lo que el señor Reynolds respondió con total frialdad, «Cállate. Entre Lucas y Ethan, en mis ojos es Ethan el verdadero bastardo. Si sus ojos no se parecieran a los de la madre de Lucas, ¿crees que alguna vez te habrías casado con la familia Reynolds? Y la madre de Lucas, pensaste que no sabía cómo murió. Puede que me engañes un rato, pero no para siempre. Durante todos estos años, he sido demasiado bondadoso contigo y con tu hijo.
La señora Reynolds colapsó derrotada y ebria. Al final, el polvo se había asentado, todos sabíamos quién había ganado. La habían venido a visitar en el hospital un par de veces en los días siguientes. Pero me desmayé justo frente a ella, la prensa se lo volvió una locura de titulares, por supuesto exagerando cada paso. Ahora Ethan había aparecido, no estaba segura de si se había escapado o si la señora Reynolds estaba lo suficientemente desesperada como para enviarlo a probar por última vez. Pero Ethan, en verdad te di una oportunidad, te di 3 años enteros, eres tú quien las desperdició. ¿Cómo es culpa mía eso? Lucas y yo nos registramos como casados legalmente y Abroad Dalat. En nuestras fotos de boda, por primera vez en mucho tiempo, estaba sonriendo libremente sin reservas. La boda formal estaba programada para principios de primavera del próximo año. La familia Reynolds planeaba aprovechar el buzz de nuestra boda para lanzar su nueva línea primaveral Premiere. Esperando un gran aumento de ventas desde el principio, Lucas estaba abrumado en el trabajo, preparándose para el lanzamiento y la boda. A menudo llegaba tarde a casa. Aún así insistía en seleccionar cada detalle de la boda personalmente, desde las cajas de las invitaciones hasta la decoración. En cuanto a mí, me sumergí en la gestión de la campaña publicitaria para el lanzamiento primaveral. Con la inversión de 400 millones de yuanes de mi familia en juego, no podía permitir un solo error, este recurso tenía que ser usado al máximo. Mientras las ventas y las cotizaciones subieran juntos, todo valdría la pena. Si todo seguía así, podría llegar a ser la mujer más feliz del mundo. Cada vez que hablábamos de los detalles de la boda, él tenía sus opiniones, yo las mías. Cada uno impulsaba nuestras ideas, y al final, siempre lo veía dándome una mirada herida y resentida. ¿Te gusta más la boda que planeó Ethan que la que te estoy dando? Cállate, Lucas. No seas ridículo. Terminamos viendo toda una temporada del programa de charla de Leedan hasta la medianoche, luego nos fuimos a la cama con ojos de panda emparejados. La tiempo pasó borrosa, la fecha de la boda se acercaba cada vez más, pero extrañamente comencé a sentirme menos segura al respecto. Había felicidad, pero también este inquietante sentimiento de pánico que no podía controlar. Me di cuenta de que podría estar enamorándome de Lucas, y cuanto más lo quería, más asustada me sentía. Cuanto más asustada estaba, más quería huir, así que fui a la oficina de mi terapeuta. Pero incluso el terapeuta me dijo suavemente, trata de aceptar la bondad de los demás, trata de disfrutar de la felicidad según venga. Tienes que aceptar que tanto la formación como el colapso de las relaciones son naturales. Tu alegría es válida, tu tristeza es válida. Pero desde que nació mi hermano pequeño, pareció que mis padres retrajeron todo su amor por mí de la noche a la mañana. El recuerdo que más me atormentaba era cuando una vez lo desperté por accidente, mientras comía una manzana y me azotaron fuerte por ello. El dolor ardiente me hizo gritar, solo para recibir una bofetada de mi madre, no llores, lo despertarás de nuevo. Desde entonces, me aterrorizó el amor que podía desaparecer de la noche a la mañana. Escondí mi afecto en lo más profundo, temerosa de ser arrastrada a una fantasía demasiado hermosa para ser cierta. Solo para despertar y encontrarme abandonada al borde de un precipicio. Pero algo sobre estar con Lucas era diferente. Nunca sentí que tuviera que pisar con cuidado para mantener nuestra relación. Antes de darme cuenta, ya tenía una sonrisa en el rostro. Así que volqué mi energía en las pequeñas cosas cotidianas en lugar de imaginar constantemente cuándo comenzaría a desmoronarse nuestro matrimonio. Esa noche, el fotógrafo de bodas finalmente envió el álbum final. Miré las fotos, elegí algunas y las publiqué en mis redes sociales. Solo que al presionar enviar, sentí que me obligaba a dar el primer paso real. Apoyé el teléfono contra mi pecho, mi corazón palpitaba contra mis costillas. Luego Lucas publicó su propia entrada, 9 fotos y cada una era mía. Bromeé diciendo que Ethan podría rastrear la dirección IP y aparecer en mi puerta. Pero no esperaba que Rachel se le adelantara. Después de obtener nuestra licencia de matrimonio, me mudé al apartamento de Lucas en el centro, casi nadie lo sabía. Pero al día siguiente de publicar esas fotos, Rachel debió enterarse por alguien y se paró frente a nuestro lugar todo el día. Cuando salí del trabajo esa noche, ya eran las 8:30. Llevaba una bolsa de pollo frito de la locura del jueves, cuando la vi esperando frente a la puerta. La mujer antes arrogante ahora se arrodilló ante mí. Por favor, déjame ir si aún estás enojada. Ethan no me perdonará el nombre. El estatus que quieres es de Ethan, ¿no? Él te ama hasta la locura. ¿Por qué obligarte a casarte con alguien que no amas? Se aferró a su vientre, con voz temblorosa. Ethan dijo que si lo aceptas de nuevo, nos enviará al bebé y a mí al Reino Unido, nunca más apareceremos ante ti. Así que por favor, acéptalo de nuevo. Te lo suplico, ten piedad de mí.
Me quedé allí viéndola divagar y algo dentro de mí se rompió. La ira estalló. ¿Cómo se atrevía a decir que no amaba a Lucas? Mi expresión cambió y mis ojos se llenaron de fría lástima. La miré desde arriba. Esta mujer que una vez se abrió paso en la alta sociedad con todo tipo de trucos, y aún después de todos estos años en círculos de élite no había aprendido nada. Todas las veces que me había enojado en el pasado, ¿alguna vez Ethan se puso de mi lado? No, ni una sola vez. Solo estaba descargando su fracaso actual en la única persona por debajo de él, ahora Rachel. ¿Y por qué diablos aceptaría a un hombre que me traicionó? Curvé mis labios en una sonrisa burlona y la miré. Tú y yo somos diferentes, Rachel. No me interesan los hombres que me han traicionado, pero eso no significa que tú debas aferrarte a él. Si quieres ir al Reino Unido, puedo enviarte. De hecho, si quiero, puedo asegurarme de que nunca regreses. ¿Te gustaría eso? Rachel quedó atónita, completamente sin palabras. ¿Por qué no querría eso? Porque en el fondo tenía miedo de que una vez que se fuera, realmente nunca podría volver. No tenía nada más que decir y, mientras estaba allí, noté que ya comenzaba a caminar torpemente, sus movimientos ralentizados por el peso de su embarazo. Su figura al irse se balanceaba, casi tambaleándose, no era más que una huida deshonrosa. El día de la boda, llevé un anillo de diamantes que no existía en ningún otro lugar del mundo, y un vestido de novia hecho a medida solo para mí. Había pedido específicamente al diseñador que agregara un bolsillo oculto dentro de la falda, para poder llevar mi teléfono y estar al tanto del trabajo hasta el momento de caminar hacia el altar. Ese diseño causó toda una escena, el novio listo para besar a la novia, con lágrimas en los ojos y emociones a flor de piel, mientras que la novia, yo, acababa de recibir la noticia de que una de nuestras líneas de productos se había agotado por completo. Sonreía de oreja a oreja, radiante, tanto que el novio ni siquiera encontraba dónde besar. El pastor tuvo que preguntar por segunda vez, ¿aceptas a este hombre? Sí acepto, grité sin esperar a que terminara. El novio, frustrado y con el rostro oscuro, levantó el ramo para cubrir nuestros rostros y luego mordió con fuerza mi labio inferior. La boda se celebró en la playa en lugar de un salón de banquetes tradicional. Después de una breve ceremonia, los invitados se dispersaron por la orilla privada, rodeada de capas de seguridad. Asegurándose de que ninguno de afuera pudiera entrar, incluso Benjamin Chow, CEO de Venturegate, apareció como invitado. Conversó con nosotros brevemente, brazo con brazo con una nueva mujer que parecía incluso más como su difunta esposa que Rachel alguna vez lo había hecho. La chica tenía ojos inocentes y anchos y se aferraba a su lado con una dulzura practicada. Él parecía educado e inofensivo, pero se decía que había gastado una fortuna asegurándose de que Rachel viviera en absoluta miseria en el Reino Unido. La acosó tanto que casi terminó sin techo incluso mientras estaba embarazada porque la paternidad del niño era incierta. Temía que el bebé pudiera llevar su apellido, así que hizo lo que pudo para destruirla. En cuanto a Ethan, que alguna vez le había prometido a Rachel una vida lujosa en el extranjero, simplemente cerró los ojos. No era tan tonto como para arriesgarse a ofender a la mujer que podría convertirse en la próxima esposa de Benjamin por una amante desechada. Ethan apareció ante nosotros con un vaso de vino en la mano. Sus ojos se fijaron en mi labio inferior ligeramente hinchado y su expresión se trastocó con emoción. Sorber mi bebida casualmente, completamente indiferente, dije. Lo vi deflatar lentamente como un globo pinchado, toda la confianza había desaparecido de su postura. Luego dio una amarga y autodeprecativa carcajada. Selena, quiero decir, supongo que ahora debería llamarte cuñada, dijo. Lucas intervino firmemente, su tono no dejaba espacio para cortesías. Las palabras casi destrozaron la frágil máscara que Ethan había logrado mantener. Si no fuera por Rachel que arruinó nuestra boda la última vez, dijo Lucas. Ethan murmuró, con los ojos rojos, ¿crees que tal vez ya estaríamos juntos ahora? En un instante realmente parecía estar sufriendo, daba casi la ilusión de que me amaba profundamente, pero, ¿qué importancia tenía eso? ¿Estás molesto ahora? Le pregunté fríamente. Solo porque la versión de ti demasiado segura de sí misma perdió de repente las dos opciones, yo y Rachel. No actúes como si esto fuera una historia de amor trágica, pero no es así, lo juro, dijo. En serio pensaba casarme contigo. Una vez decidido, iba a comprometerme contigo. Burlem. ¿Con comprometerse te refieres a esconder a tu amante en el Reino Unido o en cualquier otro lugar donde no pueda verla mientras tratas de vivir en paz conmigo como tu esposa? Tomó un respiro profundo, créeme o no. Solo dormí con ella una vez porque estaba borracho. Usé protección. Ese bebé que ella lleva, no es mío. Después de que Ethan finalmente se alejó, agotado y derrotado,
Lucas puso su brazo alrededor de mi hombro y se acercó susurrando con envidia fingida. Sabes que eso es imposible, ¿verdad? La historia que contó, sonrió, Rachel, fui yo quien la trajo de vuelta. Le filtré su vídeo a la prensa. Mientras yo esté aquí, no hay manera de que esa boda entre ustedes suceda nunca, dijo en tono complacido mientras se enderecaba. La familia Reynolds está obsesionada con la seguridad. Sin mi ayuda, Rachel nunca podría haberse colado en tu boda. Entonces, esposa, ¿no estás enojada conmigo? Clavé mi vaso contra el suyo y le di un leve pellizco en la mejilla. En absoluto. Además, el día en que Ethan se reunió con Rachel, fui yo quien le pinché unos agujeros a sus condones. No estaba bromeando. Realmente éramos una pareja perfecta. Lucas, también he estado planeando esto durante mucho tiempo. Historia lateral, caer en amor con él. Incluso después de casados, la gente seguía suponiendo que Lucas y yo estábamos destinados a acabar en desastre. Incluso él lo pensaba. En un evento empresarial, unos CEOs ansiosos trataron de halagarme. Uno de ellos me slipped una tarjeta de clave de habitación de hotel. En la espalda de la tarjeta, un beso en labios rojos audaces. No hacía falta ser genio para saber exactamente lo que significaba. Lucas no parecía celoso en absoluto. Incluso estaba charlando casualmente con su asistente. Mientras tanto, mi corazón se amargó de envidia. Probablemente no tenía idea de que le había gustado mucho tiempo atrás. Había venido a la propiedad Reynolds con sus padres. En ese momento, parecía que lo estaban exhibiendo como un producto, una ficha de negociación. Lanzado a los juegos sin piedad del negocio, pero sus ojos eran brillantes, portando tanto hielo como fuego. Era como una hierba que crecía fuerte y verde en el suelo más hostil. En aquel entonces no entendía el amor a primera vista, pero recuerdo cómo mi corazón comenzó a latir incontrolablemente incluso antes de saber su nombre. Fue entonces cuando supe que Lucas tenía un hermano pequeño de medio hermano, con 10 años de diferencia. A diferencia de Lucas, Ethan era perezoso y creía tener derechos, pero aún así fue designado heredero simplemente porque era varón. ¿Qué familia? Incluso alguien de la dinastía les habría llamado inútiles. Mi padre y mi madrastra despreciaban a los Reynolds, afirmando que se habían enriquecido demasiado rápidamente para ser respetables, solo eran nuevos ricos. Decían que no eran dignos de mí y me empujaban hacia adelante, esperando que me casara con Ethan en su lugar. Mi madrastra lucía su habitual sonrisa falsa, pensando que emparejarme con esa familia era la forma perfecta de humillarme. La cosa es que, mientras mantenía la apariencia de tragar ese insulto, en el interior estaba deliriosa de felicidad. En retrospectiva, probablemente tenga razón lo que dicen, cuando la gente está abrumada de alegría, tiende a bajar la guardia. De alguna manera, Ethan me vio a través. Insistió con su madre hasta que finalmente accedió a cambiar el objetivo del emparejamiento. Así terminé comprometida con él en lugar de con Lucas. Durante los siguientes 3 años, tuve que ver cómo Lucas seguía a Ethan, sufriendo insulto tras insulto. Me rompía el corazón, pero lo tragué todo. Me quedé cerca, nunca demasiado lejos, nunca demasiado cerca, subiendo la escalera social, orando para que un día fuera digna de ser su elección. Y mis esfuerzos no fueron en vano. Finalmente, encontré a Susan, una joven que se parecía notablemente a Rachel, pero tenía 8 años menos. La regalé a Benjamin Chow, elogiando su similitud con su difunta esposa, luego filtré la fecha y la ubicación de la boda que se había planeado entre los Reynolds y venturegate a Rachel. Como era de esperar, Rachel, ya caída en desgracia con Benjamin, se derrumbó al recibir la noticia. Corrió directo hacia Ethan. Estaba leyendo un texto de Rachel suplicando colaborar cuando casi chocó contra un poste telefónico por pisar el acelerador. Como un pavor real en pleno despliegue, solo quería mostrarle todo el brillo que tenía, todo lo que había llegado a ser el día en que le propuse a Lucas. Él me preguntó, ¿por qué te ves tan cansada? Me puse nerviosa y le solté, no dormí porque no quería lucir mejor que la novia el día de la inscripción. ¡Qué excusa tan tonta! La verdad es que estaba tan emocionada que no pude dormir ni una winks. Incluso el mayordomo me coach subida a la azotea practicando mi discurso de propuesta. Y me golpeé la cabeza por el pánico, pero nada importaba porque él dijo que sí. Dijo que había estado planeando estar conmigo desde hace mucho tiempo. La cosa es que, durante todos los años en que no me había dado cuenta, había estado caminando silenciosa y tercamente hacia él todo el tiempo. Saliendo de mis pensamientos, devolví la tarjeta de clave del hotel al CEO que me la había dado. Luego jalé al asistente de Lucas a un rincón y le dije firmemente, la próxima vez, añade a estos hombres asquerosos a mi lista negra privada. El asistente ligeramente incómodo pero leal me miró y,
con perfecto timín de novela de CEO, dijo, el señor Reynolds no sonríe a nadie de la manera que te sonríe desde hace mucho tiempo, señora Harley. Agregó, la última vez que sonrió así fue cuando dijo que iba a hacer bancarrota a la corporación One porque había llegado el otoño. Le prometí un aumento al asistente y le dije que dijera más cosas buenas de mí cuando estuviera cerca de Lucas, porque la verdad es que Lucas era un total workaholic. Probablemente pasaba más tiempo con ese asistente que conmigo. Entonces el asistente agregó, Selena dijo que esos hombres pagarán por lo que hicieron por esa tarjeta de hotel, así que realmente me importaba. Y de ese modo, me sentí feliz de nuevo. Fin de la historia.